Congresista, no corresponde debatir, congresista Costa. Congresista Mulder, tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, por favor, los congresistas que creen que son descendientes de alguna casta o de algún linaje y que tienen el derecho de hablar por encima de los demás, que se retiren, pues, que se retiren, porque no aceptan argumentos contrarios. O sea, nosotros escuchamos los argumentos que dicen y no aceptan las respuestas. Son revoltosos. No aceptan escuchar las respuestas. No aceptan el debate. Así que, Presidenta, si se trata de cuestiones previas, yo le plantearía la cuestión previa, Presidenta, de que se corte el debate y vayamos al voto. Esa sería una cuestión previa. Porque lo que estamos escuchando acá es la exposición vergonzosa de muchos parlamentarios que creen que tienen un linaje especial y que creen que pueden imponer las cosas por encima de la ley y por encima del reglamento. Y vienen con posiciones absolutamente comprometidas con la corrupción con las que ellos han defendido al gobierno vigente. Ellos, Presidenta, son el resultado de un gobierno que se encaramó en el poder constitucionalmente el año pasado, pero que comenzó con la gestión del colega parlamentario César Villanueva, que ha sido sindicado de haber recibido $400.000 de parte de Odebrecht. ¿Y dónde está la responsabilidad del señor Vizcarra de haber nombrado a esa persona como presidente del Consejo de Ministros? ¿Dónde está la responsabilidad de la bancada del gobierno en asumir la responsabilidad de que su presidente de Consejo de Ministros recibió $500.000 de Odebrecht? No hay ni una palabra sobre ese tema. No hay ni una autocrítica sobre ese tema. ¿Por qué no le pide el señor Vizcarra perdón al Perú de haber nombrado un presidente de Consejo de Ministros que ha recibido $500.000 de Odebrecht? Y a lo mejor, ¿cuánto más? ¿Con qué derecho el señor Vizcarra pretende disfrazar esta coyuntura de lucha contra la corrupción si el presidente del Consejo de Ministros y además la persona que articuló con todas las bancadas para que él sea presidente y que recibió $500.000 de Odebrecht, él no ha dicho una sola palabra sobre ese tema y nos viene a hablar de que él es el campeón de la lucha contra la corrupción? Farsante es lo que es, farsante. Y ahora trata justamente, Presidenta, de hacer que el debate político nos lleve a la situación de no debatir ese tema de fondo. Y aquí se dice, hasta el anuncio de la vacancia es peligroso para la democracia. Si justamente la vacancia, que yo sí creo que deberíamos hacerla, no prospera, es porque la mayoría de los parlamentarios no la desea, no la quiere. Son posiciones casi individuales, de 2 o 3 parlamentarios, nomás que hemos hablado de ese tema. Pero ya basta que uno omita opinión en ese tema para que digan que ese es motivo para poder cerrar este Congreso, para poder adelantar las elecciones. Yo creo, Presidente, que aquí se quiere esconder justamente ese tema, el tema de fondo, que es el tema de la corrupción. Y el señor Vizcarra nos tiene más de un año en el mismo tema. Chávarri. Solución para el tema de Chávarri, que los parlamentarios no se reelijan. Y hacer un referéndum para que los parlamentarios no se reelijan. ¿Qué le cambia eso al Perú? Absolutamente nada. No fue suficiente. Nos vino con el cuento del Senado. La propia comisión que él nombró después también propuso el Senado. Y él la descarta. Y ahora el presidente del Consejo de Ministros, eso deben saberlo también la población, llama a todos los parlamentarios de las distintas bancadas, no de la bancada mayoritaria que hay acá, para decirles que a cambio de ofrecer el Senado, nosotros aprobemos la norma del adelanto de elecciones. O sea, ¿qué es eso? El presidente del Consejo de Ministros negociando ahora con los parlamentarios que sí, metemos el Senado. Hay que darles el Senado, ellos quieren el Senado, con tal de no aparecer nosotros perdiendo un dictamen.
Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, el señor del Salvador del Solar tendrá que explicar públicamente cómo es que se le ocurre ahora la idea de que el Senado va a salvar el tema, cuando él es el que está propiciando esta situación de crisis política. Y la única manera, Presidenta, de resolver una crisis política es que democráticamente se tomen las decisiones que corresponden para cortar la crisis política. ¿Cómo se corta la crisis política? Archivando este dictamen, Presidenta. No hay otra forma. Y a otra cosa. Porque si no, el señor Vizcarra va a seguir insistiendo en este tema. Y lo peor de todo es que el antecedente, porque aquí se hablan de antecedentes, y los antecedentes son fundamentales, y si en tal fecha se hizo tal cosa. Bueno, pues, el 5 de abril del año 92 también se hizo algo, ¿no es cierto? Hubo un golpe de Estado. ¿Ese antecedente va a utilizar el señor Vizcarra? ¿Ese antecedente va a terminar? Entonces, que sepa cómo la historia puede repetirse. Y mire cómo puede terminar. Y mire cómo puede terminar, señor Vizcarra. Todos sus ministros, y muchos de ellos hasta ahora, están en la cárcel. Así que tarde o temprano, este tipo de actitudes golpistas, la democracia se las cobra a quienes las traen. En ese sentido, Presidenta, al voto. Creo que mientras más rápido resolvamos este tema, mejor será para el país pasar la hoja y seguir hacia adelante. Y eso no significará que se le tenga que pedir al señor Vizcarra que dé un paso al costado. Tampoco tendrá que significar que el señor Salvador del Solar dé su paso al costado a pesar de todas esas maniobras. Que sigan trabajando, pero que trabajen en lo que ha señalado la congresista Luz Salgado, en resolver los problemas del país. No tener al país en esta situación permanente de alerta, de confrontación política, solamente para poder verse en las encuestas. Eso es una irresponsabilidad, señor Vizcarra. Y ahora que usted se encuentra en una situación en la que ya no sabe qué hacer, cualquier acto de desesperación que su asesor argentino se lo quiera aconsejar, rechácelo. Y para eso estará, ojalá, el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete en su conjunto para no avalar ningún proceso de violación de la Constitución como el que se está estableciendo. De manera, Presidenta, que nuestra posición ahí ha quedado